Bienvenidos a Ecos Literarios. Hoy continuamos con la apasionante historia de Un paso al pasado. Acompáñanos mientras exploramos los siguientes capítulos de esta épica aventura. Libro 21 Capítulo 1 Escapar del dragón del campo de batalla. Justo cuando Xiang Xiaolong se deshizo de un grupo de enemigos, un grito salió de su lado. Se dio la vuelta en shock solo para ver a Zhou Liang cayendo sobre su caballo, con una larga lanza atravesando su armadura desde la espalda y saliendo al frente. Obviamente el enemigo que lanzó esa lanza era muy fuerte. Dejó escapar un rugido de tierra y estaba a punto de reprimir a su caballo para matar a su camino de regreso, pero sus seguidores a cada lado de él tiró de sus riendas con fuerza, tirando de él a lo largo de ellos escaparon. Uno de los generales enemigos, conduciendo a un grupo de soldados, corrió tras ellos y gritó: «Xiang Xiaolong, ¿dónde puedes correr?». Xiang Xiaolong echó un vistazo a los alrededores solo para ver que solo menos de un centenar de sus guardias personales se quedan y los bosques a su alrededor están ardiendo. No tiene ni idea de cuántos más enemigos hay por ahí. Ahora que el enemigo se ha apoderado de él, será difícil para él evitarlos en esta situación. Justo cuando estaba a punto de dar la espalda y vengar a Zhou Liang justo antes de morir, hubo un chillido agudo mientras Eagle Kane se abalanzaba desde el cielo, justo en la cara de ese general Zhao, con sus picudos picos en los ojos de ese general locamente. El general Zhao dejó escapar un grito espantoso mientras abandonaba la lanza que estaba a punto de lanzar y agarró a Eagle Kane con sus manos, y tanto el pájaro como el humano cayeron del caballo. Debido a que su general se ha encontrado con la desgracia, el ejército perseguidor fue repentinamente lanzado al caos repentino. Xiang Xiaolong sabe que el general Zhao y el rey Águila es tan bueno como muerto y sintió que esta oportunidad no debe perderse, ya que instó a su caballo para dar persecución. Acaba de salir de 7 a 8 pies cuando una docena de soldados Zhao subieron de izquierda a derecha, levantando sus lanzas mientras gritaban y apuñalaban locamente a sus caballos. Sus guardias personales a la izquierda y la derecha cayeron, convirtiéndose en el blanco de la masacre para el enemigo. En este momento, Fuerte Viento ejecutó su extraordinaria capacidad y de hecho podría de repente tomar velocidad y salirse del cerco. De repente, Xiang Xiaolong sintió que está solo. La sangre caliente corría a través de las venas de Xiang Xiaolong mientras los pensamientos asesinos brotaban en él. Mató a su paso más allá de la docena de soldados Zhao impar que se carga desde la izquierda. Afortunadamente en este denso bosque, las flechas no son de mucho uso. De lo contrario, ni siquiera tendrá la oportunidad de luchar antes de que sea derribado por las flechas. Gritos y gritos lo rodeaban, la atmósfera era extremadamente desoladora. Desde detrás de un grupo de árboles, Xiang Xiaolong se apoyó en un lado de Fuerte Viento mientras cargaba contra la formación enemiga, agitando su hoja y golpeando hacia los soldados que se oponían. Su objetivo es el que está justo enfrente, sosteniendo la antorcha e iluminando el camino. Cientos Battles Blade cortó diagonalmente el hombro de esa persona y una sangre fresca salió inmediatamente al caerse de su caballo. La antorcha cayó sobre la hierba e inmediatamente comenzó a arder. Como el enemigo seguía gritando, la fuerza de Xiang Xiaolong parece aumentar mientras cargaba en su medio y agitaba su hoja mientras cortaba y cortaba. El enemigo se apresuró a sacar sus espadas para bloquearlo, pero no esperaba que sus largas espadas se rompieran inmediatamente en mitades mientras 100 Battle Blade cortó con un brillo helado. Los soldados de Zhao cayeron. Xiang Xiaolong dispersó al enemigo y naturalmente mató su camino hacia donde la luz es la más débil. A estas alturas el enemigo ha ganado una abrumadora ventaja. Aunque todavía hay escaramuzas a su alrededor, ya no puede cambiar la situación actual. Una sensación de fatiga se derramó en Xiang Xiaolong. Al ser testigo de la muerte de Zhou Liang y de tantos de sus hombres, tuvo la idea de que no viviría solo. Apretó los dientes, dio vuelta a su caballo mientras corría hacia donde los gritos de guerra son más fuertes. En un corto instante está fuera de los bosques en las llanuras abiertas. En medio de los árboles dispersos, un grupo de unos pocos cientos de soldados Xin estaban justo enfrente, rodeados de miles de enemigos y luchando hasta su último aliento. La furia brotó en Xiang Xiaolong cuando la intención asesina se magnificó de nuevo y decidió ir por todo el camino, cortando a alguien en su camino. Los enemigos que lo encontraron solo terminaron muertos en un instante. El ejército de Yin vio que su comandante había regresado y su moral se había incrementado enormemente. Siguiendo con su bravuconería, en realidad lograron pelear para salir del cerco del enemigo y corrieron hacia una pequeña colina por delante. Justo cuando los gritos de guerra se elevaban detrás de ellos, la pequeña colina que había delante se iluminó repentinamente con cientos de antorchas. Incontables soldados de Zhao descendieron desde la cima de la colina, cada uno de ellos llevando armas para combates de larga distancia,
Que son precisamente las armas que son la perdición para la caballería como Xiang Xiaolong y sus hombres. Xiang Xiaolong secretamente suspiró, sabiendo que Li Mu ha cubierto todas las bases de su plan y han establecido un obstáculo tras otro en el bosque hace mucho tiempo con el único objetivo de aprenderlo y matarlo. En este momento cualquiera sabría que se acabó para ellos y sin esperar al enemigo sus órdenes, la mitad de sus hombres comenzaron a escapar hacia los dos lados. Xiang Xiaolong no pudo detenerlos a tiempo, pero sabe en su corazón que el enemigo los está obligando deliberadamente a correr hacia el sur. De repente, él sabe muy claramente que mientras puedan subir hasta la cima de la colina, habrá una oportunidad donde puedan escapar al terreno montañoso y liberarse del peligro. A estas alturas solo hay 50 hombres raros a su lado. Inmediatamente gritó, si quieres vivir, entonces ven conmigo. Mantuvo a Xian Battles Blade de nuevo dentro de su funda en la espalda y sacó las agujas voladoras alrededor de su cintura mientras se aferraba al caballo con sus muslos y se cargaba, sus dos manos continuamente lanzando agujas. Los soldados enemigos cayeron al suelo cuando fueron golpeados por las agujas. En medio del caos, Xiang Xiaolong había lanzado cerca de un centenar de agujas voladoras hasta que ambos tenían los brazos entumecidos. Para entonces había agotado todas sus agujas y detrás de él los cadáveres llenaban el suelo, una visión angustiosa. A estas alturas, solo una media docena de hombres estaban con él, pero han subido con éxito la cima de la colina. Cientos de soldados enemigos los atacaron locamente como lobos y tigres de rapiña. Una vez más Xiang herramienta Xiaolong 100 Battles Blade. A estas alturas su cuerpo estaba lleno de una docena de heridas sangrantes, grandes y pequeñas, pero no podía sentir ningún dolor. Mientras agitaba su preciosa hoja, se oyeron gritos y los cadáveres de su enemigo en la lucha llenaron el suelo. Sin ni siquiera mirar, Xiang Xiaolong cortó detrás de él y mató a otro enemigo que venía sobre él desde la espalda. Frente a él, una persona corrió a pie con una lanza y apuntó directamente al cuello de Strong Wen. Xiang Xiaolong no tuvo más remedio que lanzar su preciosa hoja y apuntarla en el pecho de esa persona y sujetarla al suelo. Sintió un repentino y doloroso dolor detrás del omóplato, algo le había golpeado. Xiang Xiaolong estaba en tanto dolor que se derrumbó en la parte posterior de su caballo y sus guardias arriesgaron sus vidas para cargar su camino a él y cubrirlo. Xiang Xiaolong estaba pensando en sí mismo que este es el final. En ese instante, pensó en sus amadas esposas y concubinas lejos en Xianyan, y también pensó en Lady Ni, Zhao Ya, Zhao Qian y un sinnúmero de personas e incidentes. Justo en este momento de la vida y la muerte, podía sentir el viento fuerte esquivando a izquierda y derecha mientras seguía aumentando su velocidad y corriendo. Los gritos de guerra se iban apagando poco a poco. La oscuridad lo rodeaba. Tenía el cuello de Stonewind en un apretón de la muerte, sintiéndose como uno con su caballo. La conciencia se desvaneció gradualmente y finalmente perdió todos los sentidos. Recuperó la conciencia lentamente y de repente se despertó en estado de shock, solo para sentir todo su cuerpo atormentado por el dolor y sentía una sed extrema. No puede evitar gemir y abrir los ojos. El sol de otoño colgaba en medio del cielo vacío. Por un breve momento, no solo Xiang Xiaolong no tiene idea de dónde está, tampoco está seguro de lo que realmente había sucedido. Se sentó con mucha dificultad y se sorprendió al ver que fuerte viento se derrumbó a un costado a unos cuantos metros de distancia, su cuello torcido en una posición antinatural, su nariz y boca llena de fluidos espumosos que se habían solidificado. Xiang Xiaolong sintió todo su cuerpo temblar cuando finalmente recordó lo que pasó anoche antes de desmayarse. Fuerte viento lo había llevado y escapado del campo de batalla y sacrificado su propia vida con el fin de salvar la suya. Desde que He Yanran le dio el caballo, ha pasado más tiempo con Strongwen que con cualquiera de sus amadas damas. Es lealtad a él nunca ha cambiado y reducido en absoluto. Xiang Xiaolong ya no puede controlar sus emociones mientras abrazaba el cuerpo de Stonewind y lloraba lágrimas viriles. Él ha perdido. Perdido por el general más famoso de esa época, Li Mu. Eso no es porque haya planeado mal, sino porque Li Mu es demasiado inteligente. Ahora su única esperanza es que él haya impedido con éxito que Li Mu se pusiera al día con las tropas lideradas por Ten y Jing antes de que puedan llegar a Song Mo, de lo contrario sus tropas de señuelo que estaban destinadas a parecer que están atacando a Andan serán totalmente aniquiladas. Una vez que pensó en esto, Xiang Xiaolong sintió una oleada de instinto para sobrevivir. Primero comprobó sus heridas y no pudo dejar de agradecer a Tioin por hacer y Nin por coser esta armadura para él. A pesar de que fue golpeado por unas pocas flechas y golpeado por espadas muchas veces, solo había 3 puntos que se abrían y solo sufrió lesiones superficiales, con el que detrás de sus omóplatos para ser el más profundo.
Las otras lesiones estaban todas en sus brazos y extremidades y eran todas lesiones superficiales que no impedirían su movimiento. Sacó su bolsa del cuerpo de Strongwind y sacó la ropa que había dentro. Llevaba el dolor mientras se quitaba la armadura y la ropa que se había pegado a su carne y sangre seca. Arrancó pedazos de tela y vendó sus heridas. Después de cambiar en el desgaste diario que los guerreros suelen usar y asegurar el equipo de escalada alrededor de su cintura, su humor se volvió un poco para mejor. Después de vaciar el agua limpia en la botella que Strongwind llevaba, se quitó la preciosa espada, Bloodwave, que estaba atada alrededor de las riendas y recordó que esta es una famosa espada que una vez le fue dada por Limu. Los sentimientos conflictivos surgieron inesperadamente en él. A estas alturas ya está oscureciendo. Había deseado dedicar un poco de esfuerzo a enterrar a Strongwind, o al menos cubrirlo con un poco de tierra, pero podía oír cascos que venían de algún lugar lejano. No tuvo más remedio que inclinarse respetuosamente en el cuerpo de Strongwind para expresar sus agradecimientos antes de comenzar su huida con sentimientos de devastación y extrema tristeza. Está muy familiarizado con viajar por el desierto. Inicialmente, cada vez que suba a un punto alto, podrá ver las antorchas de sus perseguidores. Son como el segador, enredándolo de tal manera que él es incapaz de determinar cuál es la dirección correcta a Songmo. Al amanecer, a pesar de que ha expulsado temporalmente a sus perseguidores, estaba totalmente perdido y solo podía correr hacia los acantilados de la montaña. Cuando estaba sentado y descansando en un denso bosque en la cima de una colina, todo su cuerpo se sentía como si se estuviera desmoronando. No solo su mente está en agitación, su cuerpo está extremadamente agotado. La sangre estaba saliendo de muchas de sus heridas y el dolor era insoportable. La sensación de derrota total es suficiente para que cualquier persona se desespere. Si no fuera por el hecho de que él había sido sometido a estricto entrenamiento de fuerza especial en el pasado, seguramente no será capaz de recuperarse en este momento. Pero él sabe que este momento es el punto más importante en la ruta de escape. Porque es fácil para el enemigo averiguar dónde el viento fuerte se había derrumbado y había muerto, así que definitivamente aprovecharán la oportunidad que él está a pie y no puede viajar lejos para empujar en la búsqueda para él. Si se quedara dormido ahora, podría terminar en manos del enemigo cuando se despierte. Xiang Xiaolong apretó los dientes, recogió su ánimo y después de una breve recuperación de su energía, meditó de acuerdo con el método de meditación moísta. En poco tiempo, estaba tranquilo y todo su cuerpo relajado y durante ese tiempo su energía se recuperó rápidamente. Después de aproximadamente una hora de tal meditación, saltó y utilizó su fuerte sentido de la fuerza de voluntad para superar el agotamiento que su cuerpo está sintiendo y continuó en su huida de por vida. Él deliberadamente eligió las rutas en los acantilados donde las bestias y los hombres encontrarán difícil cubrir y utilizar su engranaje que sube para moverse adelante. Este es seguramente un movimiento que sus enemigos nunca esperarán. De lo contrario, si él decidiera viajar en un desierto llano y abierto, ¿cómo puede escapar de los caballos en cuatro patas? Una vez que ha oscurecido, descansó junto a una cascada, todo su cuerpo en tanto dolor que ni siquiera puede mover los dedos. En un corto instante estuvo profundamente dormido y para cuando se despertó el sol se fue elevando gradualmente. Sus oídos primero oyeron el esbuocing de la cascada, mezclado con los sonidos hechos ser insectos y pájaros. La escena que lo rodeaba era serena. Xiang Xiaolong abrió los ojos y se sentó solo para ver la cascada a su izquierda bajando desde el acantilado en lo alto en una cascada plateada, el lago a su lado espumando con burbujas blancas mientras el agua se estrellaba en su superficie, chocando de nuevo al lado del acantilado de nuevo en círculos estrechos. La escena era magnífica. Miró a su alrededor de nuevo para ver innumerables montañas que rodean el área con árboles que crecen salvajemente. Xiang Xiaolong no puede dejar de impresionarse y se preguntó por qué no se había dado cuenta de que el paisaje aquí es tan especial ayer. Inspirado por los alrededores donde las oportunidades para la supervivencia abundan, él sintió una oleada fuerte de la impulsión y prometió vivir para volver a la gente que ama y cuida para él. En el pasado, cuando perdió el contacto con Tao Fang en la frontera de Zhao después de que tropezaron con ladrones de caballos, hubo un periodo de tiempo en el que estaba vagando por el desierto. Así que ahora él está por supuesto familiarizado con él y es capaz de recoger verduras silvestres para frenar su hambre. Él pensó que él podría ser el primer humano en pisar jamás en este desierto desolado y una sensación de satisfacción brotó en él. El lugar donde Limu lo emboscó está alrededor de las fronteras de Zhao y Wei, al norte de las murallas de la ciudad del estado de Zhao, así que es una posibilidad más alta que él está ahora dentro de las fronteras de Wei.
Una vez que ascienda el pico cercano y pueda echar un vistazo más, podría encontrar el fácilmente identificable río amarillo o tal vez la ruta que tomó en el pasado cuando fue a Wei de Sao. Desde allí podrá determinar su plan para regresar a Song Mo. Una vez que pensó en esto, su espíritu se levantó y una vez que decidió en el pico más alto de la montaña cerca, apretó los dientes y subió su camino. No puede dejar de estar agradecido de haber estado practicando artes marciales todos los días durante los últimos años, de lo contrario, a estas alturas, no tendrá la resistencia necesaria para seguir adelante. Pero cuando vio a las águilas silvestres dando vueltas alrededor de la cima de las montañas, no podía dejar de recordar a Zhou Liang que murió en la batalla y al leal rey águila que murió por su dueño y podía sentir lágrimas calientes rebosantes en sus ojos. ¿Son seres humanos naturalmente egoístas? Para obtener varias ganancias, se reunirán en torno a la excusa de proteger al país y a la gente y seguir matándose unos a otros. ¿Cuál es el punto de todo esto? Lo que es más odioso es que él es parte de esas guerras asesinas. En una guerra, no hay nadie que realmente puede ganar. Incluso los victoriosos tendrán que pagar un precio terrible para ganar. Este resultado se ha establecido en piedra desde el tiempo memorial y nadie puede cambiar, pero las guerras siguen sin detenerse. Incluso si bajo un poder unificado, las luchas por el poder y los asesinatos nunca han parado realmente. Antes del anochecer, ha ascendido a uno de los picos y la gran tierra se encuentra ante sus ojos. Inmediatamente quedó aturdido por lo que vio. La luz restante del sol poniente arrojaba un triste y bello resplandor sobre la vasta tierra que se extendía hacia el horizonte. Detrás de ella había grandes montañas y acantilados que parecían peligrosos pero magníficos. Aunque podía ver un río serpenteando a lo largo del valle, está seguro de que no es el río amarillo. A lo lejos, hacia la izquierda, podía distinguir vagamente los campos de terrazas en una pendiente montañosa. Como ahora es el otoño, el periodo de cosecha, los campos de oro se ven especialmente destacados cuando enmarcada contra el exuberante selva verde. Detrás de la colina, el humo se elevaba de las chimeneas y parece que podría haber una pequeña aldea de las clases allí. Xiang Shaolong estaba vacilante. Estaba seguro de que nunca había ido a este lugar y la única manera ahora es pedir direcciones a lo largo del camino, pero que también puede revelar su paradero. Esa noche, él durmió entre las grietas de una enorme piedra y la mañana siguiente trató de buscar una ruta por la montaña. Solo entonces comprendió por qué hay un dicho, subir a la montaña es más fácil que bajar la montaña. Después de muchas dificultades, finalmente logró llegar al pie de la montaña después del mediodía. Finalmente ha decidido ir a ese pueblo y echar un vistazo y viajó hacia allí durante la noche. A estas alturas su ropa está hecha jirones y rotos en muchos lugares y no ha afeitado por días. Parecía absolutamente un vagabundo indigente. Aunque está en la carrera, pero en medio del desierto, mirando los ríos y arroyos con los vibrantes colores amarillo y rojo de los bosques de otoño, la escena es muy hermosa. La ruta escénica también ayudó a elevar sus sentimientos de soledad. Desde la cima de la montaña, los humos de chimenea parecían muy cerca, pero después de caminar durante mediodía, todavía no había vista de la aldea. Antes de que el cielo se oscureciera, él arrancó algunas verduras silvestres para evitar su hambre y pasó la noche junto a un pequeño lago. Durmió hasta la mitad de la noche cuando de repente se escucharon sonidos de perros ladrando y voces humanas. Xiang Shaolong se despertó en estado de shock y supo que algo andaba mal. Se apresuró a romper una caña hueca cerca y se escondió entre las malas hierbas en el lago, respirando a través de la caña. Acababa de ocultarse cuando un equipo de 100 hombres extraños llegaron directamente al borde del lago con perros de caza. Los perros estaban husmeando frenéticamente la zona donde dormía. Oyó a alguien decir, Xiang Shaolong debe haber estado aquí y huyó cuando escuchó los perros ladrando. Si podemos capturarlo esta vez, solo la recompensa por sí sola es suficiente para gastar para el resto de nuestras vidas. Xiang Shaolong oyó el acento Han en su discurso y quedó atónito. Ahora sabe que cuando el viento fuerte corrió, él lo trajo realmente dentro de la frontera de Antan. Si él apenas continúa el viajar hacia occidente, alcanzará las fronteras de In tarde o temprano. Pero luego volvió a pensar en ello. Dado que los Hans están seguros de que está dentro de sus fronteras, naturalmente barricarán los senderos que conducen a In, de modo que si viaja hacia el oeste, simplemente caerá en su trampa. La única manera ahora es esconderse hasta que el peligro se ha ido, hasta que el enemigo se relaja su guardia antes de tratar de encontrar una manera de regresar a la frontera de In. En este momento, alguien llegó hasta el borde del lago que brillaba una antorcha, reflejando la superficie del lago en un mar de rojo. Uno de los hombres se rió, si tú fueras él, ¿no intentarás huir rápidamente?
Alguien más contestó, pero los perros siguen ladrando, tal vez todavía se está escondiendo cerca. ¿Por qué no soltamos a los perros y los dejamos correr tras él? No nos ahorrará mucho esfuerzo. Tal sugerencia fue inmediatamente encontrada con el acuerdo de todos los demás. Las cuerdas se aflojaron y 5 a 6 perros de caza dispararon hacia el bosque al lado del lago como flechas, seguidos por los sonidos de una pelea entre un lobo aullante y los perros ladrando, el sonido gradualmente cada vez más débil. Solo ahora los soldados perseguidores se dieron cuenta de que habían sido engañados, los perros corrían tras un lobo cercano y no por Xiang Xiaolong. Todos corrieron gritando después de los perros. Xiang Xiaolong subió de regreso a la orilla, todo mojado y sabe que ahora se ha convertido en el número 1 de los criminales de guerra que los 6 estados han puesto una recompensa. A menos que regrese a In, de lo contrario, no importa cuán grande sea el mundo, no habrá lugar para él. No se atrevía a detenerse y abandonó la idea de ir hacia el pueblo para pedir indicaciones. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el este, alejándose cada vez más de In. Esa noche, se escapó de regreso a las regiones montañosas y comenzó a escalar acantilados y montañas de nuevo. Afortunadamente, la mayor parte del estado de An está lleno de terreno montañoso, de lo contrario sus enemigos lo habrían alcanzado hace mucho tiempo. Ahora que sabe que se encuentra en el estado de An, echó un vistazo más de cerca a su entorno y pudo hacer lentamente algunas montañas y ríos reconocibles. Estaba estático y viajó hacia la aldea de la familia Jing, el lugar donde nació Jing Jun. 3 días más tarde, la familiar escena del pueblo de la familia Jing apareció ante sus ojos. Por ahora es flaco más allá del reconocimiento y débil, pero finalmente se siente aliviado y no puede seguir aguantando mientras se desploma en un desmayo muerto. Libro 21 Cap 2 Movimientos arriesgados. Cuando Xiang Xiaolong trabajó, se dio cuenta de que estaba acostado en una cama de madera en una cabaña de pueblo. La medicación se aplicó a las heridas en su cuerpo y se ha cambiado a ropa limpia. Tal sensación de confort es realmente indescriptible. La señora del pueblo que estaba esperando junto a su cama lo vio despertar y se quedó en estado de shock al llamar a los demás. En poco tiempo, llegó el líder del pueblo Jing Nian y algunos ancianos del pueblo. Todos lo trataron con el respeto debido a una deidad. Después de escucharlo contar lo que pasó, Jing Nian dijo, enviamos a nuestros hombres para encontrar información. Los soldados siguen buscando al maestro Xiang. Escuchamos que si maestro Xiang es capturado, hay una recompensa de 100 piezas de oro por lo que todos están haciendo todo lo posible. Xiang Xiaolong se sentó, comiendo la comida en la cama y preguntando al mismo tiempo, ¿todo el pueblo sabe que estoy aquí? Jing Nian respondió, no seremos tan descuidados, el corazón de una persona es insondable. Afortunadamente, la persona que encontró al maestro Xiang inconsciente fuera de nuestro pueblo es mi hijo, por lo que solo unos pocos sabemos sobre el maestro Xiang. Otro anciano Jing Xion añadió, maestro Xiang, solo descansa y quédate aquí para atender tus heridas. Una vez que el asunto muera un poco, asignaremos a hombres que te envíen a In. Xiang Xiaolong sacudió la cabeza, volver a In desde aquí es aún más difícil que el cielo ascendente. Además, no puedo quedarme aquí mucho tiempo o te traeré una catástrofe. Jing Xion dijo, en ese caso, todo nuestro clan podría acompañar al maestro Xiang de regreso a In. Todos los ancianos asintieron con la cabeza vigorosamente de acuerdo. Xiang Xiaolong dijo, por supuesto daré la bienvenida a todos ustedes a In, pero ahora no es el momento adecuado. Tendré que esperar hasta que regrese a In, esa es la única manera de asegurar que nada ocurra. Otro anciano le preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Xiang Xiaolong pensó mucho durante un rato antes de responder, voy a tener que molestarle a enviar a alguien que es ágil y totalmente digno de confianza para ir a Songmo e informar a Teng Yi y Jin Jun que estoy seguro, pero solo puede volver después de un periodo de tiempo. Dígales que guíen bien al ejército y esperen pacientemente. Jing Xion dijo, eso es fácil, nuestros aldeanos con frecuencia van a Songmo para recoger hierbas. No solo están familiarizados con la ruta, también son amistosos con la gente allí, así que definitivamente no levantará sospechas. Xiang Xiaolong fue relevado de un tema y dijo, los soldados buscarán su camino aquí tarde o temprano. Hay muchos talentos entre la gente detrás de mí. Usted puede usar mi ropa y artículos para crear una ilusión que he corrido en alguna parte. Esto nos comprará otros 2 o 3 días y puedo aprovechar este tiempo para recuperarme y comenzar a escapar. Después de una discusión, Jing Xion y los ancianos salieron de la habitación. Xiang Xiaolong cayó en un sueño profundo y para el momento en que se despertó era el medio de la noche y todo estaba en silencio, excepto por el viento aullando fuera y los perros ladrando. No puede dejar de sentir sus emociones ir en una montaña rusa.
La primera vez que vino a este lugar fue a mediados del invierno y con él en ese momento fue la princesa real Sao Qian. Pasaron una noche amorosa en los brazos del otro, pero ¿cómo pueden predecir que su destino terminará con la horrible muerte de Sao Qian? No puede dejar de sentir un profundo odio por Lu Bubei que brota dentro de él. Él gritó en su corazón, no importa qué. Xiang Shaolong debe regresar a Xianyang vivo y ver la ascensión de Xiao Pan al trono y final horrible de Lu Bubei. Cuando el día se rompió, Jin Nian llegó con noticias que lo alegrarán. Resulta que aunque sus 2.000 ejércitos fuertes fueron totalmente exterminados, pero su sacrificio valió la pena, ya que permitió que la mayor parte del ejército regresara a Songmo con seguridad. Ahora mismo el ejército de Limu está rodeando y atacando a Songmo, pero hay noticias de que él también ha sufrido muchas víctimas. Xiang Shaolong se sintió aliviado. Habían predicho que los Chaos lanzarían un contraataque en Songmo para que ya se hubieran abastecido de granos y fortificado los muros de la ciudad. Además, con el ejército de Wani para apoyarlos, incluso si el enemigo es Limu, no le resultará fácil reclamar a Songmo. Con la inteligencia de Limu, la única manera para él es en última instancia retirarse de nuevo a Changcheng. Jin Nian añadió, envié a alguien a Songmo ayer, por lo que no habrá ningún problema con este problema. ¡Ay! Xiang Shaolong sabe que algo está en su mente y dijo con una sonrisa, eres mayor, por favor habla tu mente. Jin Nian dijo, maestro Xiang tiene razón. Otra tropa de soldados fue a la aldea de la familia Zhang a 50 millas de aquí ayer y estaban buscando y arrebatando cosas, incluso hiriendo a algunos de su gente. El pueblo de la familia Zhang vio que había un montón de soldados por lo que no se atreven a hacer ningún comentario, aunque estaban furiosos. Xiang Shaolong secretamente suspiró y preguntó, ¿cuánto tiempo se tarda en viajar desde aquí hasta aquí? Jin Nian dijo, por lo menos 2 días. Maestro Xiang puede esperar hasta mañana por la mañana antes de irse. Hizo una pausa y añadió, parece que An Wangan ha enviado a un equipo de personas de Nansen de Ducheng que son expertos en el rastreo en el desierto para buscar al maestro Xiang. Algunos de nuestro pueblo volvieron de Nansen y dijeron que los 2 estados de Sao y An ya tienen reuniones secretas para discutir cómo capturarlos. Sacó un mapa de su manga y lo pasó a Xiang Shaolong diciendo, dibujé este mapa personalmente durante los últimos 2 días. Puede ser un poco duro, pero me atrevo a decir que es generalmente correcto. Xiang Shaolong estaba muy contento. Se vistió y bajó por la cama, sintiendo que más de la mitad de su energía regresaba. Si tiene otro día de descanso, tendrá mayor confianza en que podrá escapar. Los 2 se sentaron en la esquina de una mesa y abrieron el mapa para estudiarlo. Jin Nian señaló una cruz en medio del mapa y dijo, esta es nuestra aldea de la familia Jing. En la esquina superior derecha en el noreste, a unos 100 kilómetros de distancia es la capital de An, Nansen. A otras 200 millas al noreste de allí, esa es la capital del estado de Wei, Dalian. Xiang Shaolong dijo, voy a grabar este mapa inmediatamente después de haber terminado de verlo. De lo contrario, si alguien consigue una mano en este mapa, sabrán que me has estado protegiendo. La expresión de Jin Nian cambió ligeramente, porque este es un punto que él nunca había considerado. Después de Xiang Shaolong que Jin Nian explicar en detalle el río y el terreno de la montaña dibujado en el mapa, mantuvo el mapa y dijo, es mejor que incluso el abuelo Nian no conoce mi ruta de escape, entonces no será capaz de accidentalmente revelar nada y incurrir en las sospechas de otras personas. Jin Nian asintió con la cabeza alegremente. Xiang Shaolong hizo el mejor uso del tiempo para descansar y cuando despertó, memorizó el mapa. Después de mucho pensamiento y deliberación, finalmente decidió tomar la ruta arriesgada y ir hacia la frontera de Wei antes de regresar al estado de Sao donde él está más familiarizado. Después de que él viajará al oeste hacia Tunliu y se encontrará con Wani y él podrá realizar su gran plan de 1000 millas de escape. Una vez que está seguro de que ha recordado todos los detalles en el mapa, lo quemó. Después de la cena, Xiang Shaolong decidió viajar mientras está oscuro. Jin Nian ya ha preparado raciones, agua, ropa y también ha recaudado una pequeña cantidad de dinero para él también. Lo más interesante es que Jin Xion le dio un conejo en una jaula de bambú y explicó, esta es una manera sencilla de lidiar con los perros. Como los perros de caza son muy sensibles al olor de un conejo, su olor puede cubrir el olor emitido por un cuerpo humano. Si los perros de caza olfatean hacia afuera el conejo y vengan después de usted, apenas lanzan el conejo y dejan que atrae a los perros de la caza en una persecución salvaje. Jin Nian añadió, hemos discutido, después de que el maestro Xiang se vaya, abandonaremos el pueblo y nos moveremos hasta el centro de las montañas para evitar problemas.
Con respecto a la mudanza de Xiao Jun al estado de Yin, algunas noticias han salido más o menos. Dado que los funcionarios han ido a la aldea de la familia Zhang, tal vez se enteren de esto, así que incluso si el maestro Xiang nunca ha estado aquí, todavía pueden ventilar su ira contra nosotros. Xiang Xiaolong se disculpó y preguntó, ¿cuándo piensas irte? Jin Nian respondió, no retrasaremos más. Una vez que el maestro Xiang salga, empacaremos inmediatamente y nos moveremos. Después de hacer una oferta a Dios, Xiang Xiaolong llevó el posible chivo expiatorio, el conejo, y una vez más comenzó en su viaje de escape. Xiang Xiaolong rodó en el caballo saludable que Jin Nian le dio y recorrió una distancia hacia Dalian en el noreste. Como no quería que el caballo se acabe agotado, se detuvo para dejar que el resto de caballos. Todavía puede distinguir las luces y las linternas de la aldea de la familia Jin a una lejanía. Este caballo es muy intuitiva, ya que solo respiraba tranquilamente en las llanuras, no haciendo ningún relincho suena en absoluto. Planea pasar 3 días con este caballo. Una vez que pasen las llanuras planas, él irá a la zona montañosa a pie. Eso sería mucho más seguro. Honestamente, no cree que nadie pueda seguirlo en una zona montañosa. Pero si no fuera por el pueblo de la familia Jin que le ofrecía refugio y la oportunidad de tomar un descanso, así como conseguir comida, caballos, arcos y flechas y algunas necesidades, el Hans puede muy bien haberlo alcanzado ahora. Después de todo, hay un límite a la resistencia. No puede dejar de sentirse positivo al pensar en la escena cuando finalmente se reunió con Ten, Jin y el resto, hasta su regreso seguro a Xianyang para ser bienvenido por su amada esposa, las criadas y el hijo. De repente, pudo oír los cascos que venían desde el frente. Xiang Xiaolong se alarmó cuando voló hasta su caballo y galopó hasta la cima de una colina cercana para que pueda echar un buen vistazo a la situación. A unos 5 kilómetros de distancia, lo que parece un dragón de fuego que estaba hecho de antorchas fue serpenteando su camino aquí. Su destino debe ser probablemente el pueblo de la familia Jing. Los miembros de Xiang Xiaolong se enfriaron inmediatamente. La preocupación de Jin Nian no es por nada. El enemigo de hecho ha recibido noticias de la aldea de la familia Zhang y sabe que alguien de la aldea de la familia Jing ha ido a Xianyang. En esta época no hay mucha gente con el nombre de familia Jing y será fácil adivinar su camino a Jing Jun y Jing San. De lo contrario, ¿por qué el enemigo se precipitaría allí por la noche? Si Xiang Xiaolong es una persona egoísta, él huirá sin dudar en este mismo momento, cuanto más pueda correr mejor. Pero ¿cómo puede escapar por sí mismo? Justo cuando se sentía perdido, de pronto tuvo una idea. Se apoderó de una oportunidad y galopó hacia un bosque denso que el enemigo debe pasar para ir a la aldea de la familia Jin y sacó su fuego de arranque para iniciar el fuego en varios lugares. Si es primavera o verano, este plan no habría funcionado. Pero ahora el viento sopla y la atmósfera está seca. La luz de las estrellas iluminó las llanuras y en poco tiempo el fuego se extendió y el humo espeso se precipitó hacia el cielo. No solo puede este fuego evitar que el enemigo se mueva hacia adelante, sino que también puede transmitir un mensaje de gran alcance a la gente en la aldea de la familia Jin y los instan a salir más rápido. Xiang Xiaolong estaba preocupado de que no correrían tras él, así que deliberadamente hizo que el caballo corriera en voz alta y rápida en las llanuras hacia el noreste. Preferiría perder su propia vida que dejar que cualquier persona en la aldea de la familia Jin tuviera algún daño. Por el momento es amanecer al día siguiente. Xiang Xiaolong todavía está montando en las llanuras sin fin, pero ya ha ralentizado. Esta vez, deliberadamente reveló su paradero para atraer al enemigo para correr tras él para que no tengan tiempo para tratar con la gente en la aldea de la familia Jing. Si su oponente tiene perseguidores expertos, este plan suyo será muy peligroso. De vez en cuando se encontrará con ríos o arroyos en su camino. Un paisaje tan bonito que durante las circunstancias normales es una fiesta para los ojos, no se han convertido en sus obstáculos en su lugar. Afortunadamente hasta ahora no hay vista del enemigo perseguidor. Si tal situación continúa, podrá llegar sin peligro a las zonas montañosas despobladas de la frontera Han y Wei. El Guas nunca esperará que en lugar de ir hacia el oeste hacia In, realmente viajará hacia el este hacia la frontera Han, así que ciertamente no pondrán sus guardias allí. Para entonces él podrá viajar de nuevo a Tunliu vía la frontera de Han. El caballo está espumando en la boca por ahora y Xiang Xiaolong no tuvo más remedio que detenerse y estar de guardia en una zona alta para permitir que el caballo pastoree y beba en un pequeño arroyo debajo de la pendiente. No tiene ningún apetito por la comida en absoluto excepto para conservar su energía, no tuvo más remedio que obligarse a tragar 2 bocados de carne seca. El sabor no es realmente demasiado malo.
En los últimos años, hubo muy pocas ocasiones en que se paseaba por el desierto solo y no podía dejar de pensar en su extraño viaje en el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado 7 años. Durante estos años, incluso los más cercanos a él como Ji Yanran, Tenji etc. no conoce su secreto. Solo puede mantener este pedazo de tierra que rompe secreto que es en realidad desde el siglo XXI en lo profundo de su corazón. En cuanto al secreto de Xiao Pan, todavía hay Tenji y Wu Tingfan que lo saben. Él es muy claro en lo que será el destino de Xiao Pan, porque Xiao Pan se convertirá en el emperador Yin, el que construyó y unificó a China. Pero no está muy claro acerca de su propio destino. Incluso la cuestión de regresar a Xianyang vivo es un derecho desconocido en este momento. Justo cuando meditaba, podía oír los latidos de casco que venían de lejos. Xiang Shaolong estaba sorprendido y mirando hacia arriba, su rostro cambió de inmediato. Vio que cerca de los bosques, a unas 2 millas de distancia, había unos 50 caballos sanos que galopaban a toda velocidad, pero solo la mitad de los caballos tenían caballos mientras que los demás carecían de sillas de montar. De la manera en que los caballos pueden correr tan ordenadamente y rápidamente detrás del grupo principal sin ser atado, sabe que, no solo son estos caballos de calidad sino también caballos de guerra bien entrenados. Después de tantos años de experiencia, ha aprendido a diferenciar a las personas por sus habilidades de montar a caballo. Estos 27 jinetes podían todavía tejer a la izquierda y la derecha sin esfuerzo en tal terreno montañoso y desconocido, él sabía que son todos los primeros jinetes clasificados. Lo peor es que sus habilidades de montar a caballo y tiro con arco siguen siendo las más débiles. En tal terreno plano y con ellos tener caballos de respaldo a cambiar, si logran ponerse al día con él, ni siquiera tendrá la oportunidad de tomar represalias. El enemigo puede ponerse al día con él tan rápidamente, por lo que deben ser perseguidores expertos. Tal vez estos son los que Jin me han oído, los expertos bajo órdenes específicas de An Wangan para detenerlo. Xiang Shaolong examinó su entorno, apretó los dientes y se precipitó por la ladera. Saltó sobre la espalda del caballo y murmuró en voz baja, «Lo siento, caballo», mientras exhortaba al caballo a galopar alrededor de la pequeña colina y correr por su vida. Su destino es el denso bosque al final de las llanuras planas. Si él puede hacer su manera allí, él podrá utilizar los alrededores allí para tener una batalla de la vida y de la muerte con el enemigo. No se sentará allí y será asesinado y manchará la reputación del mejor guerrero especial del grupo de trabajo del siglo XXI. Xiang Shaolong quitó su equipo del caballo y usó un paño para atar 2 piedras pesadas que está sobre su peso y lo colgó en la silla del caballo. Después de eso, utilizó un cuchillo afilado y penetró en las nalgas del caballo. El caballo gritó y galopó en el denso bosque con las piedras sobre él. A estas alturas, el enemigo perseguidor está a media milla de distancia. Si no fuera por el hecho de que Xiang Shaolong entró en el arroyo y viajó alrededor de media milla a lo largo de él para que el enemigo no será capaz de encontrar sus pasos, que ya pueden haber alcanzado a él. Pero ya que el enemigo todavía puede seguirlo, significa que obviamente tienen rastreadores muy destacados entre ellos. No se atrevía a dudar y, apresuradamente, llevaba su equipaje y corría a lo profundo del bosque. Después de caminar un rato, pudo oír los latidos de cascos que le pasaban por detrás y que rápidamente se desvanecían. Xiang Shaolong lanzó un suspiro de alivio mientras aceleraba y corría hacia una colina alta en el bosque. Incluso si se topaba con enredaderas o raíces bloqueando su camino, no se atrevía a usar su espada para cortarlos por miedo a dejar huellas. Se ha ido por unos 100 pies extraños cuando pudo oír los golpes de casco que volvían apresuradamente de la manera en que se marchaban, directamente hacia su posición. Xiang Shaolong se calmó en su lugar en este momento. Como miembro del grupo de trabajo especial, es un requisito y una regla de hierro que uno debe mantener la calma ante el peligro inminente. Él analizó en silencio la situación y pensó que, como el enemigo sabía que era una trampa, estaba seguro de que no solo se basaban en las huellas de los cascos para perseguirlo. Justo cuando se sentía perplejo, oyó ladridos que se acercaban cada vez más cerca, y por el sonido de él, solo hay un perro. Xiang Shaolong fue iluminado de repente y se sentía estático en lugar de sorprendido. Se escondió entre algunos arbustos espesos, se agachó y sacó la jaula de bambú con el conejo de su espalda y esperó pacientemente. A estas alturas el cielo se está volviendo cada vez más oscuro. Xiang Shaolong sacó su daga y espió a través de las hojas, concentrándose totalmente en los movimientos del exterior. Los ladridos de los perros se detuvieron solo para oír pasos apresurados acercándose mientras los enemigos abandonaban sus caballos para ir a pie.
En poco tiempo, más de 10 extrañas sombras negras que se esparcieron lentamente hacia él desde unos 30 pies de distancia, con uno de ellos sujetándose a una correa con un perro pequeño en el otro extremo, ladrando locamente mientras se esforzaba hacia su escondite. Xiang Shaolong silenciosamente abrió la jaula. El conejo ya temblaba de miedo al oír las cortezas antes y ahora que vio una ruta de escape, se disparó como una flecha y salió corriendo hacia la izquierda. Ese perro estaba al instante alerta y se volvió hacia esa dirección, ladrando y corriendo locamente. La persona que tenía la correa gritó, «¡Prisa! Spot está corriendo hacia esa dirección». El enemigo corrió tras él. Una vez Xiang Shaolong ha asegurado de que todo el enemigo se ha retirado, se levantó y siguió a ellos, pensando en voz baja a sí mismo, «No me culpes por ser implacable, pero en una situación así, no hay lugar para la piedad en absoluto». Libro 21 capítulo 3 Rodeado de enemigos agarrando la onda de sangre, Xiang Shaolong alcanzó a un soldado enemigo que estaba rezagado detrás del resto. Alcanzó desde atrás para cubrir la boca de su enemigo mientras sangre ola atravesaba el cuello del enemigo desde un costado. El enemigo solo luchó un momento antes de tomar su último aliento. Xiang Shaolong se apoderó de su ballesta y de sus pernos. El resto de los enemigos que estaban por delante estaban enfocados en el camino que había seguido el perro perseguidor. El día también se había oscurecido hasta el punto en que era difícil detectar el camino, por lo tanto los enemigos eran ajenos al dios de la muerte presionando desde la parte trasera. Cuando Xiang Shaolong había usado la misma táctica para enviar al siguiente soldado enemigo, el resto de los enemigos se había detenido en un parche de hierba. Un montón de rocas de 10 pies de altura estaba bloqueando el camino. Al parecer, el conejo estaba escondido allí en algún lugar, obligando al perro a saltar y aullar continuamente. Una persona gritó que enciende las antorchas. En este momento, Xiang Shaolong ya había utilizado la cubierta de los árboles para escabullirse en uno de los hombres, lo arrastraba a un lado y lo asesinaba mientras se apoderaba de la ballesta en su mano. 5 antorchas se encendieron, teñiendo la selva sangre rojo. Alrededor, árboles antiguos llegaban al cielo. A medida que los árboles altos cortaban la luz del sol durante todo el año, solo unas cuantas cripes lograron crecer en el suelo. La única excepción era un macizo de arbustos de 10 pies de ancho, que presentaba un objetivo obvio. Los otros 24 enemigos tenían sus ballestas tensas y listas para disparar. El líder de los enemigos gritó hacia los arbustos, «Xiang Shaolong, puede olvidarse de escapar de esta vez. Salir obedientemente, de lo contrario vamos a quemar hasta que no quedan restos». El perro había sido recordado por su amo con un grito bajo y había dejado de ladrar. Incluso se había quedado sumisa, sumamente obediente. Xiang Shaolong examinó la situación y vio que los hombres estaban de pie cerca uno del otro y fueron iluminados por las antorchas. Sería difícil repetir su maniobra de atacar por detrás. Aprovechando el crujido de las antorchas, sacó su gancho de escalada y lo disparó sobre una rama del árbol a su lado. Naturalmente, el conejo en la maleza no respondió al grito del hombre. Sin embargo, esos hombres no parecían dispuestos a prender fuego al cepillo por temor a causar daños colaterales. Después de abusar de él durante un rato más, uno de los hombres echó un vistazo a su alrededor y exclamó con sorpresa, ¿dónde está Dian Cheng? Xiang Shaolong salió de detrás del árbol y respondió, estoy aquí. Mientras todos se volvían hacia él en estado de shock, las ballestas de sus brazos izquierdo y derecho emitían su terror aterrador. 2 de los hombres que llevaban antorchas fueron traspasados en el pecho y cayeron. Sus antorchas también cayeron al suelo. Cuando los enemigos finalmente devolvieron el fuego, Xiang Shaolong se había esquivado detrás del gran árbol y se había subido con su aparato. Mientras estaba escondido entre las espesas hojas y ramas, el resto de los hombres pensó que todavía estaba cubriéndose detrás del árbol. Se extendieron y rodearon el árbol. Las antorchas caídas habían comenzado 2 fuegos del arbusto que se separaron rápidamente, creando mucho humo grueso. Xiang Shaolong primero recuperó su gancho y luego lo disparó hacia las ramas de otro gran árbol a unos 20 pies de distancia. Asegurando el gancho, entonces examinó la situación desde su posición ventajosa, esperando la respuesta de los enemigos. Emitían sonidos de tos y el perro gimió. 4 de los hombres fueron obligados a avanzar por el fuego y el humo, y estaban a punto de correr hacia el escondite original de Xiang Shaolong detrás del árbol cuando Xiang Shaolong disparó las ballestas en sus manos. 2 enemigos se derrumbaron inmediatamente. La fogata había aumentado enormemente con el humo grueso por todas partes, oscureciendo la línea de visión de Xiang Shaolong. Después de derribar a otro enemigo, corrió apresuradamente al otro árbol en el aire usando el gancho ya asegurado.
Los enemigos habían llegado al árbol que originalmente estaba bajo la capa de humo, solo para descubrir que no había nadie allí. Mientras tanto, 3 enemigos más habían sido derribados por él. De los 27 enemigos originalmente, 9 habían sido derribados por su táctica guerrillera. Los restantes hombres también se habían asustado en dispersarse y esconderse, y ya no tenían su antiguo espíritu de lucha. Xiang Shaolong había logrado su objetivo y atravesado hasta un árbol aún más antes de rappel rápido a tierra. Corrió hacia la dirección donde los sonidos de los caballos de los enemigos habían parado. Un poco más de una hora después, finalmente salió del bosque. Cerca de 50 caballos de guerra estaban atados justo afuera de los bosques. Ya era medianoche y la luna estaba alta en el cielo, llenando la tierra de una atmósfera misteriosa. Después de seleccionar un caballo fuerte, cortó las cuerdas en el resto y azotó a todos juntos. A continuación, empujó ligeramente uno de los muslos del caballo con Bloodweb. El caballo relinchó de dolor y huyó junto con el resto de los caballos empujando y tirando. Xiang Shaolong saltó sobre el caballo restante, pero fue un tiempo antes de que fuera capaz de controlar el caballo y cabalgar libremente. 3 días después, mientras cruzaba una pradera, Xiang Shaolong abandonó su caballo con despreocupación y cruzó la frontera Guoyan. Su estado de ánimo se ha mejorado mucho, sintiéndose como si estuviera en una gira de turismo. Entre el Capitolio de Wei Dalian y el Capitolio de An, Naneng yacía Songmu, que en la actualidad estaba a solo 100 millas al norte de donde estaba. Xiang Shaolong tuvo que ejercer una gran cantidad de su autocontrol antes de poder suprimir su fuerte impulso de dirigirse directamente al refugio en Songmu. Eso, por supuesto, sería muy imprudente e imprudente. El tiempo se había ido tornando frío. Afortunadamente, Jing Nian había preparado ropa de invierno para él, lo que le permitió evitar el sufrimiento en el frío. Caminó durante 5 días antes de llegar a las afueras del distrito de Lianshan. El sol naciente emergió en el este. La luz del sol salpicaba las crestas y las llanuras, terminando la hierba y los árboles de color amarillo, presentando una escena de vitalidad ilimitada. Cerca estaba un lago. A medida que el viento frío soplaba, el agua se ondulaba y el reflejo de los árboles bailaba en un patrón deliciosamente colorido, haciendo que Xiang Shaolong fuera aún más despreocupado y relajado, olvidando su situación como fugitivo. Exuberantes bosques primitivos y matorrales densos, interminables prados salvajes y pantanos que rodean un lago que se asemeja a un gran espejo, verdaderamente un paisaje maravilloso. En el prado al lado del lago se acamparon muchas tiendas. Un gran número de caballos y ovejas también pastoreaban tranquilamente en la pradera. El ambiente era armonioso y tranquilo. Xiang Shaolong observó durante mucho tiempo antes de recoger sus pensamientos y se dirigió hacia Dalian. Naturalmente, no podía caminar directamente hacia una trampa dirigiéndose directamente a Dalian, pero tenía la intención de llegar a las afueras de Dalian antes de usar la ruta anterior que había llevado de Zhao a Dalian para entrar en la frontera de Zhao. A pesar de que tenía que ir en un gran círculo, era la ruta más segura que podía pensar. 2 horas más tarde, estaba en una pradera en el interior de la frontera de Wei. Recordó que en la noche de la emboscada, Jifeng debió haberlo llevado cerca de 300 millas de escape, desde su ubicación hasta la frontera de Zhao Wei y luego hasta la cordillera cerca de la aldea de la familia Jing antes de caer en exceso. En la actualidad, se podría decir que se encuentra en un terreno familiar. Después de caminar hacia el noreste por otras 6 horas, oyó los latidos de pezuña por delante. Xiang Shaolong se escondió apresuradamente. Un momento después, cerca de una veintena de fuertes escuadras de soldados Wei galoparon a la vista. Subieron una colina cercana, levantaron el campamento y colocaron centinelas. Xiang Shaolong sentía su cuero cabelludo entumecido, su corazón exclamaba consternado. El pueblo Wei debe haber recibido noticias de que estaba vivo y posiblemente había escapado aquí. El hecho era, si él se dirigía a Songmu o Dalian, sería llanuras abiertas hasta el final. Los Hua seguramente estarían familiarizados con su propio territorio y solo tendrían que enviar centinelas en todos los puntos altos. Si era incluso ligeramente descuidado, su ruta se revelaría y sería difícil para él evitar las consecuencias de la captura. Evidentemente, el enemigo había comenzado sus operaciones. Una vez que el puesto de vigilancia se había establecido, que sin duda iniciar una búsqueda general de toda la zona. Con caballos rápidos y perros de caza en busca de él, podría olvidarse de escapar con su vida. Lo más molesto fue el hecho de que había varios grandes ríos en su camino a Dalian. El Hua solo tendría que enviar centinelas a lo largo del río, entonces él no tendría la confianza para pasar a través ni siquiera por la noche.
Reflexionando sobre esto, sin embargo sabía que tenía que seguir adelante. La alternativa era volver a las montañas, lo cual no era una opción. Por el momento, el peligro no estaría menos regresando a la frontera ano dirigiéndose hacia el sur hasta el territorio Chu. La pregunta era si debía acerarse y correr hacia el norte hasta Songmu. Podría entonces reagruparse con Tenji y Jin Jun en cuestión de días. Este pensamiento era ahora aún más atractivo que antes, pero también sabía que esa era la más peligrosa de todas las rutas. Xiang Shaolong continuó esta lucha interna sobre dónde proceder hasta que el sol se puso en occidente. Al final, decidió explorar la ruta hacia Songmu. Solo si no podía encontrar una manera más allá del bloqueo, se dirigiría hacia East hacia Daliang, siguiendo su plan original de regresar a In a través de Sao. Después de tomar la decisión, se sintió más relajado. Tomó otra hora para evitar el puesto de centinela del enemigo antes de continuar hacia el norte hacia Songmu. Antes de llegar a Songmu, necesitaba pasar por otra ciudad de Wei Jiaocheng. Naturalmente, no pensaría en entrar en la ciudad. Tuvo que tener mucho cuidado para no ser descubierto por los defensores de la ciudad. Confiando en su entrenamiento de las fuerzas especiales, cubrió 30 millas antes del amanecer, corriendo hasta que le dolieron las piernas. Al final, se escondió en un pedazo de densa selva para descansar. Sin bajar la guardia, se esforzó más en trepar a un árbol grande y ocultarse en su espeso follaje antes de tumbarse sobre una rama y cerrar los ojos para descansar. Este árbol era más alto que otros y estaba en el borde del bosque. A partir de él, pudo inspeccionar las llanuras circundantes, así como la carretera principal de Jiaocheng. Pronto se quedó dormido. Un tiempo indefinido después, fue despertado por el sonido de caballos y de hombres. Xiang Shaolong abrió los ojos y comenzó en estado de shock. Tanto el interior como el exterior de la selva estaban llenos de soldados Wei. Incluso una estimación conservadora los numeraba en alrededor de 1000. Estaban haciendo una búsqueda minuciosa de la zona. Inmediatamente se cubrió de sudor frío, al darse cuenta de que al estar exhausto, no se despertó hasta que el enemigo estaba directamente debajo de él. De hecho, si no había estado durmiendo en un surco formado por 3 ramas, la noche cayó al suelo en su estupor. No se atrevió a mover ni siquiera los dedos de sus manos y pies, creo que en inglés esto se traduce en no movió un pelo. Solo después de que los soldados de Wei pasaron por él se atrevió a mirar su cabeza hacia afuera para examinar la situación. 2 equipos de caballería pasaron en el camino oficial fuera del bosque de la selva. Más adelante, había una colina con aún más caballos y hombres. Los comandantes de esta búsqueda parecían estar allí. Mirando la escala de la búsqueda, sabía que el rey Wei a quien había beneficiado anteriormente no había escatimado esfuerzos en su mando para capturar o matar a Xiang Shaolong. Este contingente de más de 2000 soldados era probable de la guarnición de Jiaocheng, y era probable que solo una parte de la parte de búsqueda completa. Con tanta fuerza en número y la ventaja de la tierra del pueblo Wei, se dio cuenta de que sería incapaz de avanzar ni siquiera una pulgada. No podía dejar de sentir un tinte de pesar. Si no hubiera alcanzado impacientemente a Songmu pero hubiese desviado a Daliang, no estaría en peligro. En este momento, parecía que la opción más segura sería volver a la frontera montañosa de Wei'an. Podía entonces ocultarse allí durante 10 días a medio mes mientras la tempestad se calmaba. Sería entonces mucho más fácil llegar a donde quiera que quisiera ir. En ese momento, el sonido de los perros ladrando resonó en el bosque. Xiang Shaolong está tenso, esperando su destino. En la actualidad, el gran número de personas presentes había enturbiado los olores, por lo que no tenía miedo de ser descubierto por las narices agudas de los perros. Sin embargo, si se escapaba solo en los muertos de la noche, sería difícil para él escapar de la atención de los perros. Viendo la disposición de la tropa del enemigo, ¿cómo se atrevería a continuar hacia Jiaocheng? Una vez que los soldados de patrulla se hubieran marchado, cambiaría su dirección de norte a este hacia el sur de Daliang. Xiang Shaolong finalmente llegó a la orilla oeste del famoso río Jialue. Mirando a través, ambos lados estaban tranquilos e imperturbables, sin una persona a la vista. Pero también estaba seguro de que había centinelas ocultos en la selva que daba al río. Escudriñó cuidadosamente, detectando un lugar donde más de 10 enemigos podían ocultarse. Luego subió a un árbol y se escondió pacientemente, esperando el anochecer. Rápidamente se quedó dormido de su agotamiento. Cuando despertó, todo el paisaje se había convertido en un hermoso país de las maravillas blancas. Su rostro y parte superior del cuerpo estaban cubiertos de nieve ligera, pero no sentía frío. La primera nevada había llegado finalmente.
Xiang Shaolong apartó la nieve en polvo de su cuerpo y miró sombrío a la continua nevada. Las tormentas de nieve eran buenas para ocultar lugares escondidos, pero terrible para el vuelo. Si saltaba al agua y salía del río húmedo, se moriría de frío. Por otra parte, una vez que la nieve se detuvo, las huellas que dejó atrás le harían imposible eludir a los enemigos perseguidores. Por el momento, solo tenía tres opciones. El primero era cortar madera y construir una balsa para remontar el gran río. Sin embargo, esto sería lento y propenso a incidentes y peligroso, a menos que pudiera estar seguro de que los centinelas de los enemigos no estaban cerca. Otra vez que alertó al enemigo, ni siquiera tendría la oportunidad de defenderse. La segunda opción era seguir el río arriba. Desde el mapa de Jinyan, la fuente de este río era una región montañosa al suroeste de Songmu. Sin embargo, una vez que él rodeó el río, él estaría cerca de la esquina meridional de Songmu, que sería extremadamente peligroso. Además, si él quería continuar con Daliang, la ruta sería 500 millas más larga de lo que planeó originalmente, totalmente no vale la pena. La opción final era dirigir Don River. Aunque esto le llevaría más lejos y más lejos de Daliang, le permitiría escapar de la zona de peligro con relativa facilidad. Si podía llegar a las tranquilas zonas donde convergen varios ríos grandes, podría incluso buscar la oportunidad de cruzar el río en un bote. Más aún, podría desviarse aún más hacia el sur hasta la frontera de Chu. Incluso si fue capturado por el Chus, incluso podría ser liberado por Li Yan o Li Yuan en privado a causa de sus antiguos afectos. Una vez que tomó su decisión, se apresuró a moverse y siguió el río sur. Caminó hasta el amanecer antes de que la nieve finalmente se detuviera. Cuando Xiang Shaolong volvió la cabeza para mirar, vio sus huellas como una larga cola en la nieve virgen y silenciosamente gritó en la miseria. Después de llevar un poco más de tiempo, se dio cuenta de que si seguía así, sería descubierto por los soldados perseguidores tarde o temprano. Con súbita inspiración, se detuvo, inspeccionó sus alrededores, formuló un plan y se apresuró hacia un bosque forestal cercano. Al entrar en el bosque, sacó ola de sangre y cortó un árbol de granada relativamente delgado. Luego usó su daga para cortar el árbol en 2 esquís de 5 pies de largo. El pie delantero de los esquís se elevó ligeramente. El centro de los esquís también se elevó ligeramente, extendiéndose hacia adelante y hacia atrás, lo suficiente para que él pisara con sus pies botados. Luego perforó 4 pequeños agujeros en la madera, cortó sus ganchos en 2 y los usó para asegurar sus botas a los esquís a través de los agujeros. El más inteligente era el surco en el fondo de los esquís de adelante hacia atrás, emulando esquís modernos. Al atardecer, este primer par de esquís en China finalmente se realizó. Como soldado de la Fuerza Especial, Xiang Shaolong había recibido entrenamiento de esquí experto. Proceder así era tan fácil como ABC. Después de completar los esquís, él también formó algunos postes de esquí. La parte superior era más ancha y el fondo se estrechaba hasta un punto. 3 pulgadas por encima del punto afilado, azotó un palo horizontal, sirviendo como discos de nieve. Cuando todo estaba completo, ya era tarde por la noche. Cortar y cortar el duro como el árbol de granada de hierro le había costado mucha energía, así que descansó un rato antes de hacer su siguiente movimiento. Colgó los esquís y las varas de esquí en la espalda y corrió a la orilla del río a pie. A pesar de que era difícil hacer cada paso, su estado de ánimo se mejoró mucho desde antes. Al amanecer había cubierto unas 3 millas, llegando a las orillas del gran río. Bajó deliberadamente por las orillas, dejando huellas distintas antes de doblarse de nuevo al pisar las huellas, subiendo de nuevo por la orilla. Después, se puso los esquís y los aseguró. Él dio un grito y comenzó su prodigio milagroso de esquiar. Utilizó el ondulante paisaje, aumentando su velocidad, sin prisas pero rápido, rodeó un gran círculo y regresó al bosque. Luego se escondió en la cima de un árbol más alto que el promedio y esperó. Su espíritu era inmensamente estimulado, y requería mucho tiempo antes de poder calmarse y cerrar los ojos para dormir un poco. Despertado por el ruido, Xiang Shaolong abrió los ojos para mirar y se sorprendió de su ingenio. Todo el paisaje estaba cubierto de caballería Wei, por lo menos 1000 fuertes. Estaban siguiendo sus distintas huellas hacia el bosque. Los vio pasar por el bosquecillo hacia la orilla del río, donde sus huellas terminaron antes de detenerse de repente para conferenciar. Pronto, los soldados Wei desmontaron y cortaron rápidamente la madera para construir balsas y el zumbido interminable de la actividad. En este momento, Snow empezó a caer de nuevo, más fuertemente que la anterior nevada.
Las olas de los bulbos de nieve comenzaron a caer del cielo gris de la ceniza, a veces lentamente, a veces fleridly. A mediodía, todas las huellas y huellas antes de la nevada habían sido oscurecidas. Xiang Shaolong en silencio agradeció a los cielos por su ayuda. De esta manera, una vez que el enemigo había fuera del río y no pudo encontrar sus huellas, que solo podía esparcirse para peinar la zona, cada vez más lejos de él en su búsqueda. Originalmente perjudicial para él, la nevada se había convertido en su encanto protector. Mientras celebraba en su corazón, los sonidos de ladridos comenzaron en la distancia. Un centenar más fuerte contingente de soldados de pie de güey con los perros de la caza estaba viniendo a lo largo del río. Xiang Shaolong de repente se dio cuenta de que este equipo formaba parte del regimiento de caballería que había construido balsas y cruzado el río. La caballería se había adelantado porque habían visto sus huellas y también por la inminente nevada, por lo que el contingente canino se había quedado rezagado por 2 horas. No pudo evitar exclamar por su afeitado. Si hubiera sido el contingente canino que había llegado antes, su brillante plan podría no haber tenido éxito. Pero ahora, la pesada nevada había cubierto su olor. Era anochecer antes de que todo el regimiento Wei cruzara el río. Xiang Shaolong esperó pacientemente otras 2 horas antes de bajar por el árbol. Aprovechando la noche oscura, los fuertes vientos y el cielo lleno de nieve, tomó sus palos de esquí, y como un pájaro sobre un paisaje de nieve ilimitado, voló hacia el río Jialu. Con este aparato para sobrevolar el paisaje cubierto de nieve, decidió arriesgarse un poco de peligro y avanzó hacia Songmu. Desde su primer escape hasta ahora, esta fue la primera vez que sintió alguna esperanza para el futuro. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.